Soy Olivia Miller, tengo 26 años y camino a trompicones por el arcén de grava de la Ruta 9 con mi hijo de 2 años aferrado a mi pecho. Los tráileres pasan rugiendo a nuestro lado, haciendo temblar el suelo, y estoy aterrorizada, pero sigo caminando. Entonces, unos neumáticos rechinan. La camioneta negra de mi padre frena en seco justo delante de mí. Salta del vehículo con el rostro pálido de rabia, mirando la carretera vacía detrás de mí. Olivia. ¿Dónde está tu coche? Grita por encima del ruido del tráfico. Lo miro a los ojos y finalmente digo la verdad. Anthony me quitó las llaves. Dice que no estoy médicamente apta para conducir. Deja un comentario y dime desde dónde estás escuchando y qué hora es para ti ahora mismo. Me encantaría saber quién forma parte de nuestra comunidad. El silencio dentro de la camioneta de mi padre era pesado, un marcado contraste con el rugido de la autopista que acabábamos de dejar. El aire acondicionado me daba de lleno en la cara, secándome el sudor, pero no hacía nada por el nudo frío que sentía en el estómago. Noah se había quedado dormido al instante en la silla de coche, arrullado por la vibración del motor. Miré su rostro pequeño y pacífico y sentí que mis manos empezaban a temblar. La adrenalina se desvanecía, dejando solo vergüenza. ¿Desde cuándo?, preguntó mi padre. No me miró. Sus ojos estaban fijos en la carretera, sus manos aferraban el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. No preguntaba como un padre. Preguntaba como un jefe de policía interrogando a un testigo. 6 meses, susurré. Desde que Noah cumplió los 18 meses. Tomó una bocanada de aire brusca. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no parecía maltrato. Papá, ese es el truco. No empezó con una cerradura en la puerta o un puño en alto. Empezó con una cazuela. Empezó con Susan apareciendo con la cena y diciendo, pareces agotada, Olivia. Déjame hacer el turno de noche. Y yo estaba agotada, así que la dejé. Luego fue Anthony diciendo, cariño, ¿por qué te estresas con las facturas? Soy contable. Deja que yo me encargue de las finanzas para que tú puedas centrarte en Noah. Y yo estaba estresada, así que se lo agradecí. Miré por la ventanilla los árboles que pasaban, viendo cómo el mundo se desdibujaba. Necesitaba que entendiera la mecánica de la trampa. Es como la rana en el agua hirviendo. Papá, ¿conoces la historia? Si metes una rana en agua hirviendo, salta para salir. Pero si la pones en agua fría y subes la temperatura poco a poco, se cuece hasta morir antes de darse cuenta de que se está muriendo. Así era mi vida. El calor subía 1 grado cada vez. Primero Susan se mudó a la casa de invitados para ayudar. Luego estaba en mi cocina cada mañana criticando el valor nutricional de la avena que hacía. Después revisaba mis recibos de la compra, rodeando con un círculo los artículos que consideraba un derroche. Cuando me quejé, Anthony me dijo que era una desagradecida. Dijo que tenía ansiedad posparto. La mandíbula de mi padre se tensó. ¿Te lo dijo un médico? ¿O lo dijo Anthony? Cada vez que cuestionaba por qué había movido nuestros ahorros a una cuenta nueva a la que no podía acceder, decía que estaba siendo paranoica. Cada vez que preguntaba por qué Susan tenía una llave de nuestro dormitorio, decía que se lo estaba poniendo difícil. Me hicieron sentir como si mi cerebro estuviera roto. La semana pasada intenté ir en coche al parque y mis llaves habían desaparecido. Anthony dijo que las había cogido por mi propia seguridad, porque he estado muy dispersa últimamente. Dijo que me estaba protegiendo. Me miré las manos. Estaban en carne viva de agarrar las correas del portabebés. Me revisaban el teléfono. Papá, cada noche Anthony decía que solo se aseguraba de que no estuviera enganchada a las malas noticias en el móvil, que era malo para mi salud mental. Pero estaba leyendo mis mensajes. Estaba rastreando mi ubicación. Dejé de llamarte porque no quería que te preocuparas y no quería que ellos supieran que me estaba quebrando. Pensé que si me comportaba mejor, si estaba más tranquila, me devolverían mi vida. Mi padre detuvo la camioneta en el arcén de la carretera y la puso en modo de estacionamiento. Se giró hacia mí, y la mirada en sus ojos no era de ira hacia mí. Era la concentración fría y letal de un hombre que había cazado a depredadores durante 30 años.
Eso no es ayuda, Olivia, dijo su voz baja y aterradoramente firme. Eso es un asedio. Te aislaron. Te desarmaron. Y luego te tomaron como rehén. Vamos a volver. El pánico se encendió en mi pecho. No, papá, por favor. No puedo. No vamos a volver para hablar, dijo volviendo a poner la camioneta en marcha. Vamos a volver a por tus cosas. Vas a dejar esa casa hoy y no volverás a caminar por el arcén de una autopista nunca más. Los neumáticos crujieron sobre el impecable camino de grava. La camioneta de mi padre parecía fuera de lugar entre los sedanes importados y los setos meticulosamente recortados. La finca estaba en silencio, una fortaleza de estuco beige y hierro forjado. Papá apagó el motor, pero ninguno de los dos se movió. A través del parabrisas, los vi. Anthony y Susan estaban en el patio. Susan se reía, sosteniendo una copa de vino blanco, mientras Anthony miraba su tableta. Parecían una foto de revista. Parecían personas que no acababan de obligar a una madre y a su hijo a caminar kilómetros por el arcén de una autopista. Quédate aquí, dijo mi padre. Lo ignoré. Desabroché el cinturón de la silla de coche de Noah, mis dedos torpes con las correas, y lo tomé en mis brazos. No me iba a quedar atrás. Subí por el camino detrás de mi padre, igualando su zancada. Susan nos vio primero. Su sonrisa no desapareció. Simplemente se congeló. Vaya, mira quién ha vuelto, dijo en voz alta, su tono alegre y quebradizo. Y ha traído refuerzos. Harold, llegas justo a tiempo para una copa de Chardonnay. Mi padre subió los escalones de piedra, sus botas pesadas sobre la pizarra. No miró el vino, miró a Anthony. ¿Dónde están sus llaves?, preguntó. Su voz era el mismo murmullo grave que usaba con los sospechosos. Ese que hacía que la gente contuviera la respiración. Anthony se levantó, alisándose el polo. Harold, no seamos dramáticos. Estábamos preocupados por ella. Ha estado inestable. Le quitamos las llaves por su propia seguridad. Ya sabes cómo se ponen las madres primerizas. Esa misoginia casual, esa preocupación ensayada. Me hizo hervir la sangre. Salí de detrás de mi padre. No estoy inestable, Anthony. Me voy. Susan soltó una risa corta y aguda como un ladrido. ¿Irme? ¿A dónde vas a ir, Olivia? No tienes trabajo. No tienes coche. Apenas te queda una neurona que no esté centrada en pañales. Te estamos protegiendo. Estamos manteniendo a esta familia unida porque tú eres claramente incapaz de hacerlo sola. Mi padre se interpuso entre nosotras. No gritó. No adoptó una pose amenazante. Simplemente miró a Susan con una mirada fría e inexpresiva. No la estáis protegiendo. La estáis reteniendo como rehén. Dadle las llaves. No, Anthony se cruzó de brazos intentando igualar la altura de mi padre, pero fracasando miserablemente. ¿O qué, Harold? ¿Vas a arrestarme? Es mi coche. Es mi casa. Yo pongo las reglas. Si quiere irse, que camine. Pero no se va a llevar a mi hijo. El ambiente en el jardín cambió. Los pájaros parecieron dejar de cantar. Mi padre dio un paso más hacia Anthony. ¿Quieres hablar de reglas? Bien. Hablemos de la ley. Estás reteniendo su propiedad personal. Estás restringiendo su movimiento. Y si intentas impedir que se vaya con su hijo, eso es detención ilegal. Susan se burló. Oh, por favor. Está histérica. Necesita descansar. Necesita su pasaporte, dijo mi padre volviéndose hacia mí. Entra. Coge tus documentos. Coge las cosas del bebé. Yo me encargo de ellos. Corrí pasando al lado de Anthony, esquivando su mano extendida. Oí a Susan gritar algo sobre allanamiento de morada, sobre llamar a la policía, pero la voz de mi padre se impuso a todo. Adelante, Susan. Llámalos. Me encantaría explicarles la situación a mis antiguos compañeros.
Subí las escaleras corriendo con el corazón martilleando contra mis costillas. La casa se sentía diferente ahora. Fría, ajena. No era mi hogar. Era la escena de un crimen. Abrí de golpe la puerta del armario, mis manos moviéndose con una velocidad frenética y torpe. No doblé nada. Metí ropa en la bolsa de lona. Los bodies de Noah, mis vaqueros, cualquier cosa que pudiera coger. Se me cortó la respiración, un ritmo irregular de pánico. Mi padre estaba en el umbral de espaldas a mí vigilando el pasillo. Era una estatua, una barrera entre yo y las personas que habían desmantelado lentamente mi vida. Me detuve un segundo aferrando la manta favorita de Noah. Papá, susurré. No se dio la vuelta. Sus hombros estaban rígidos. Lo vi entonces. Hace 6 meses, dijo su voz áspera por un dolor que no había esperado. Aquella cena del domingo en la que no te reíste ni una vez. La forma en que mirabas a Anthony antes de responder una simple pregunta. Vi cómo la luz se apagaba en tus ojos, Olivia. Me quedé helada. Lo sabía. Me dije a mí mismo que no era mi lugar, continuó con la voz quebrada. Me dije que el matrimonio es difícil, que no debía interferir, que estaba ayudando al darte espacio. Pensé que estaba respetando tus límites, pero no era así. Te estaba dejando tras las líneas enemigas, sin un arma. Lo siento mucho. La culpa en su voz era pesada, algo físico. Era el arrepentimiento silencioso del vigilante que se durmió mientras el castillo era asaltado. Me acerqué y le puse una mano en el brazo. Estás aquí ahora, le dije. Pero papá, necesitas saber algo. No me quedé porque fuera débil. Se giró para mirarme, sus ojos buscando los míos. Me quedé porque estaba aterrorizada de que si me iba sin un plan, se llevarían a Noah. Saqué una carpeta oculta de debajo del colchón, el único lugar que Susan nunca revisaba porque estaba demasiado ocupada inspeccionando el polvo de los zócalos. La abrí. Dentro había fotos de los extractos bancarios de Anthony que había tomado cuando dejó su portátil abierto. Capturas de pantalla de mensajes de texto entre él y Susan discutiendo cómo manejarme. No estaba solo sobreviviendo, papá, dije, mi voz cada vez más firme. Estaba reuniendo munición. Es la cadena invisible del superviviente. No tiras de la cadena porque solo te ahoga más. Esperas. Fuerzas la cerradura mientras duermen. Estaba esperando el momento en que pudiera irme con Noah y no tener que mirar atrás nunca más. Hoy fue ese momento. Mi padre miró la carpeta, luego a mí. Ya no veía a una víctima. Veía a su hija. Vámonos, dijo. Salimos del dormitorio. Anthony estaba al pie de la escalera, mirándonos con una mezcla de furia e incredulidad. Susan estaba detrás de él con el teléfono en la mano. No puedes llevártelo, chilló ella, señalando a Noah en mis brazos. Eso es un secuestro. Tengo a la policía al teléfono ahora mismo. Mi padre ni siquiera aminoró la marcha. Descendió las escaleras, paso a paso, obligando a Anthony a retroceder. No es un secuestro que una madre viaje con su hijo Susan, dijo mi padre, su voz proyectándose con la autoridad de un hombre que conocía cada estatuto de memoria. Pero impedir que una persona abandone un recinto, eso es restricción ilegal de la libertad. Y si le mientes a un operador del 911 sobre una disputa de custodia para incitar una respuesta policial, eso es presentar una denuncia falsa. ¿Quieres que te deletree las pautas de sentencia? Susan cerró la boca de golpe. Su pulgar flotaba sobre la pantalla de su teléfono, temblando. Pasé a su lado. No miré a Anthony. No miré la cocina donde había llorado por una tostada quemada. Salí por la puerta principal hacia el sol cegador de la tarde. El aire sabía diferente aquí fuera. Sabía a oxígeno. El trayecto hasta la casa de mi padre se sintió como la primera bocanada de aire real que había tomado en un año. El silencio no estaba vacío. Era seguro. Noah balbuceaba en el asiento trasero, señalando los árboles que pasaban, ajeno al hecho de que su madre acababa de reducir su vida a cenizas para salvarla de él. Cuando entramos en el camino de entrada de papá, esperaba sentir alivio.
En cambio, mi cerebro entró en modo de emergencia. El bajón de adrenalina fue brutal, dejándome temblorosa y con náuseas. Tenemos que revisar todo, dije vaciando la bolsa de lona en la mesa de la cocina de papá. Mi padre ya estaba hablando por teléfono con su abogado, pero asintió. ¿Revisar qué? El dinero, los documentos, todo. Extendí los papeles. Había logrado coger la carpeta del despacho de Anthony mientras papá bloqueaba las escaleras. Mis manos temblaban mientras la abría. Extractos bancarios, contratos de préstamo, títulos de propiedad. Tardé 10 minutos en darme cuenta de la magnitud del daño. Papá colgó el teléfono y se acercó. ¿Qué encontraste? Me quedé mirando el papel en mi mano, los números se volvían borrosos. Mi coche, susurré. El todoterreno que me compraste cuando nació Noah. Sí, ¿qué pasa? Ya no está. Anthony lo vendió hace 3 semanas a un concesionario del condado vecino. El contrato de compraventa estaba allí mismo. Fechado el día después de que me quitara las llaves. $12,000. El rostro de mi padre se volvió estoico, una máscara de rabia contenida. Vendió un regalo que le hicieron a su esposa. No solo lo vendió, papá. Mira esto. Le acerqué un recibo de transferencia bancaria. Usó el dinero para pagar una tarjeta de crédito, pero la tarjeta no está a su nombre. Está a nombre de Susan. Papá cogió el papel. ¿Una deuda de juego de Susan o un negocio fallido? ¿Acaso importa? Robaron mi coche para pagar sus facturas. Pero eso no era lo peor. Profundicé en el archivo, mi corazón latiendo a un ritmo frenético contra mis costillas. Había un documento de un préstamo de un prestamista privado. $40,000. El prestatario que figuraba era Olivia Miller. Yo no firmé esto, dije, mi voz elevándose en pánico. Papá, mira la firma. Parece como si Anthony intentara escribir como tú, terminó papá. Sentí que la habitación daba vueltas. Sacó un préstamo de $40,000 a mi nombre. Y el fondo fiduciario para la educación. Los 56,000 que me dejó mi abuela. Entré en la aplicación del banco en mi teléfono, mis dedos resbalando en la pantalla. Contraseña incorrecta. Lo intenté de nuevo. Bloqueada. Llamé al número automático, tecleando mi número de la Seguridad Social. El saldo de su cuenta terminada en 4,492 es de $0. Dejé caer el teléfono. Se lo habían llevado todo, el coche, el fondo fiduciario, mi crédito. Ya no era control. Era un intento deliberado de llevarme a la bancarrota, de atraparme sin salida. Mi padre estudió los documentos, el préstamo falsificado, la venta del coche, las transferencias. Su expresión se endureció. Esto no es un problema matrimonial, dijo. Esto es un delito grave de fraude. Cuando Anthony y Susan aparecieron, gritando y amenazando con la custodia, abrí la puerta con calma y le entregué el sobre. Dentro estaba la prueba, documentos del préstamo, registros bancarios, la firma falsificada. Su confianza se derrumbó mientras leía. Robaste $56,000, dije. Eso no es un matrimonio. Es un crimen. Les di una opción. Devolved el dinero para mañana por la mañana o el expediente irá al fiscal del distrito. Se fueron presas del pánico, expuestos e impotentes. 3 meses después, cerré con llave la puerta de mi propio apartamento. Pequeño, tranquilo, elegido por mí. El saldo de mi banco era modesto, pero era mío. Anthony se enfrentaba a cargos. Yo estaba reconstruyendo mi vida. Ya no estaba agradecida por la jaula.